El Foro Tomás Caballero se organiza cada año en homenaje a nuestro compañero asesinado por ETA, pero también en memoria de todas las víctimas de la banda, haciendo nuestra su exigencia de memoria, dignidad y justicia. Son estos unos principios que nuestra asociación ha defendido desde sus inicios y que a día de hoy, por supuesto, mantenemos. El título que he escogido para la conferencia del coloquio es «El fondo más turbio del fin del terrorismo en el País Vasco y Navarra, buscando el poder y la impunidad». El título deja muy a las claras la materia a tratar, es decir, la estrategia de ETA Batasuna de hacer olvidar sus crímenes, su pasado de sangre, para parecer limpia ante la sociedad. En esta estrategia es también claro que le están ayudando diferentes grupos políticos que venden o que buscan vender una cara amable de Bildu en la actualidad para poder justificar pactos futuros con esta formación. Pero Bildu, la verdad es que se empeña día a día en mostrar lo que es su verdadera cara, la de los brindis a presos de ETA, la que los califica como presos políticos, la que obvia sus expedientes de asesinatos o, en el menor de los casos, de colaboración con banda armada. Y es que Bildu en ningún momento ha abdicado de ninguno de los objetivos de Batasuna. Sigue queriendo destruir Navarra para disolverla en Euskal Herria, en esa Euskal Herria que persiguen desde hace décadas, contra la voluntad, además, de la inmensa mayoría de los navarros.